Bienvenidos a Narratopia. La historia está llena de momentos donde un simple error cambió el destino de civilizaciones enteras. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si Cristóbal Colón no hubiera cometido un error de cálculo? ¿O si Napoleón no hubiera subestimado el invierno ruso? En este video exploraremos los errores históricos que cambiaron el mundo, algunos tan absurdos como perder una fortuna por una mala decisión y otros tan catastróficos que provocaron guerras y tragedias. Así que ponte cómodo porque lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a Narratopia para más historias fascinantes. Empecemos con un error que cambió el destino de continentes enteros. Cristóbal Colón no descubrió América intencionalmente, solamente se perdió. A finales del siglo XV, los europeos buscaban una nueva ruta hacia Asia para comerciar especias y productos valiosos. Colón, convencido de que podía llegar navegando hacia el oeste, basó sus cálculos en mapas erróneos y en estimaciones equivocadas del tamaño de la Tierra. El geógrafo Toscanelli, en quien Colón confiaba, calculó que la distancia entre Europa y Asia a través del Atlántico era de 4.500 kilómetros. En realidad era que la distancia superaba los 20.000 kilómetros, un error colosal. Si América no hubiese estado en su camino, la tripulación de Colón habría muerto en el océano. Pero en lugar de Asia, Colón llegó al Caribe y creyó hasta su muerte que había alcanzado tierras cercanas a la India. Como consecuencia, se desató la conquista de América con la caída de imperios como el Azteca y el Inca. España se convirtió en la superpotencia del siglo XVI gracias a la explotación de oro y plata americana. Se inició el intercambio colombiano, en el que productos, animales y enfermedades fueron intercambiados entre el viejo y el nuevo mundo. Si Colón hubiera seguido su ruta sin América en el camino, es probable que su expedición hubiese perecido por falta de suministros. Napoleón Bonaparte, el genio militar que dominó Europa, cometió uno de los errores estratégicos más graves de la historia al invadir Rusia en 1812. Convencido de que podía someter a los rusos como había hecho con otras naciones, Napoleón llevó un ejército de más de 600.000 soldados al territorio enemigo. Pero subestimó dos cosas: el clima y la estrategia de la tierra quemada. Los rusos no enfrentaron directamente a Napoleón. En lugar de esto, quemaban sus propias ciudades y aldeas a medida que retrocedían, dejando así a los franceses sin recursos. Cuando llegó el invierno, las temperaturas descendieron hasta menos 40 grados centígrados y los soldados franceses, mal preparados, comenzaron a morir por miles. De los 600.000 soldados que Napoleón llevó, solo 20.000 regresaron con vida. La derrota debilitó el imperio francés y permitió que otras naciones de Europa se unieran contra Napoleón. 2 años después, en 1814, Napoleón fue derrotado y exiliado a la isla de Elba. Esta táctica usada por los rusos también fue usada contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial, con resultados similares. El Titanic fue promocionado como insumergible, pero en su primer viaje se hundió en el Atlántico Norte. Lo más increíble es que hubo múltiples advertencias de icebergs antes del choque, pero estas fueron ignoradas. El hundimiento del Titanic en 1912 es una de las tragedias más famosas de la historia, pero pocos saben que fue causado por una serie de errores humanos y decisiones fatales. Como primer error estuvo la velocidad excesiva. A pesar de las advertencias de icebergs en la zona, el Titanic navegaba a toda velocidad, reduciendo así el tiempo de reacción de la tripulación. Los vigías del Titanic no tenían acceso a los binoculares, porque la llave de la caja donde estaban guardados se había quedado en Inglaterra con un oficial que fue reasignado antes del viaje. El Titanic tenía un diseño innovador, con compartimentos estancos, pero las paredes que separaban estos compartimentos no eran lo suficientemente altas. Cuando el iceberg abrió el casco, el agua fluyó entre los compartimentos, hundiendo el barco en menos de 3 horas. Como consecuencia, murieron más de 1.500 personas en la tragedia. Se establecieron nuevas regulaciones de seguridad marítima como el uso obligatorio de suficientes botes salvavidas y la vigilancia constante de icebergs. El Titanic se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana y los límites de la tecnología. Un marinero en otro barco, el SS Californian, vio luces en el horizonte esa noche, pero creyó que el Titanic estaba celebrando con fuegos artificiales y no respondió a las señales de auxilio. Si el Titanic hubiese chocado de frente en lugar de tratar de esquivar el iceberg, probablemente habría flotado el tiempo suficiente para rescatar a todos. En 1867, el Imperio ruso, liderado por el zar Alejandro II, vendió Alaska a los Estados Unidos por tan solo $7.2 millones. En ese momento, la venta fue considerada un buen negocio por los rusos, ya que creían que la región era un territorio helado sin recursos valiosos. Pero tan solo 30 años después, se descubrieron enormes reservas de oro y petróleo, lo que convirtió a Alaska en una de las zonas más ricas del planeta. Como consecuencia, Rusia perdió 1.7 millones de kilómetros cuadrados de todo el territorio, Estados Unidos se benefició de miles de millones de dólares en recursos naturales, Alaska se convirtió en una base estratégica clave durante la Guerra Fría
Y en Rusia, a día de hoy, esta venta sigue siendo considerada uno de los errores más tontos de la historia. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia construyó la línea Maginot, una gigantesca muralla fortificada para impedir una invasión alemana, pero cometieron un error fatal. La muralla solo cubría la frontera con Alemania y no con Bélgica. En 1940 los nazis simplemente rodearon la muralla invadiendo a través de Bélgica, dejando a Francia completamente indefensa. Debido a este error, Francia cayó en 6 semanas, siendo ocupada por los nazis. Hitler consolidó su poder en Europa y se demostró que la guerra moderna ya no se basaba en fortificaciones estáticas. La línea Maginot sigue existiendo, aunque hoy en día está abandonada y en ruinas. Kodak fue la empresa más grande de fotografía en el siglo XX. En 1975, un ingeniero de Kodak, Steve Sasson, creó la primera cámara digital de la historia. Se trataba de un prototipo primitivo, pero ya demostraba que la fotografía sin película era posible. Cuando presentó su invento a los ejecutivos de Kodak, estos rechazaron la idea por completo, temiendo que la fotografía digital destruyera su negocio de rollos de película. Como consecuencia, en lugar de liderar la revolución digital, Kodak la ignoró. Otras empresas como Sony y Canon aprovecharon la oportunidad. Para cuando Kodak intentó adaptarse, ya era demasiado tarde. Kodak pasó de ser la empresa líder en fotografía a estar en bancarrota en 2012. Las cámaras digitales dominaron el mercado hasta la llegada de los smartphones. Hoy la fotografía digital es la norma y Kodak apenas sobrevive en otros mercados. Kodak ganó dinero por patentes de cámaras digitales durante un tiempo, pero no supo aprovechar su propia invención. Mientras otras empresas como Sony y Canon adoptaban la tecnología digital, Kodak siguió apostando por los rollos de película. Y cuando quiso entrar al mercado digital, fue demasiado tarde. Como dato curioso, la primera cámara digital de Kodak tenía solo 0.01 megapíxeles y tardaba 23 segundos en tomar una foto. El desastre nuclear de Chernóbil en 1986 fue causado por una combinación de errores humanos y fallas de diseño en el reactor soviético RBMK. Durante una prueba de seguridad, los ingenieros redujeron la potencia del reactor a niveles peligrosos, provocando una reacción incontrolable que resultó en una explosión masiva. Miles de personas murieron directa o indirectamente por la radiación. Pripyat, una ciudad entera, fue abandonada en 48 horas. Chernóbil sigue siendo una zona inhabitable hasta hoy. La radiación en Chernóbil sigue siendo tan alta que la zona no será segura para vivir en al menos 20.000 años. A finales de los años 90, Blockbuster era el rey absoluto del alquiler de películas. Sus tiendas estaban en cada esquina y sus clientes pagaban millones en multas por retrasos en las devoluciones. En el año 2000, los fundadores de Netflix, Reed Hastings y Mark Randolph, se reunieron con Blockbuster para ofrecerles vender su empresa por tan solo $50 millones. En ese entonces, Netflix era solo un servicio de alquiler de DVDs por correo. Blockbuster se burló de la idea creyendo que la gente nunca dejaría de alquilar películas en tiendas físicas. Ignoraron la tendencia del streaming y la comodidad de los envíos a domicilio, mientras que siguieron cobrando multas por retrasos, lo que terminó alejando a sus propios clientes. Como consecuencia de esto, Netflix revolucionó el entretenimiento con el streaming, obligando a Hollywood a adaptarse, mientras que Blockbuster cerró su última tienda en 2019. Blockbuster se rió de la oferta y rechazó la compra. Hoy Blockbuster está extinto y Netflix vale más de $200 mil millones. Blockbuster desapareció en 2010, dejando solo una tienda en Oregón como reliquia del pasado. A día de hoy, Netflix domina la industria junto a Disney Plus y otras plataformas. Blockbuster tuvo su propio servicio de streaming en 2004, pero nunca lo promocionaron correctamente, creando así su último fracaso. Hitler cometió 2 errores fatales que llevaron a la caída de la Alemania nazi. El primero fue invadir Rusia en invierno, repitiendo el error de Napoleón Bonaparte. Y el segundo fue declararle la guerra a Estados Unidos en 1941 después del ataque japonés a Pearl Harbor. Estos errores aseguraron la derrota alemana, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética juntos eran imparables. Si Hitler no hubiera invadido Rusia, es posible que la Segunda Guerra Mundial hubiera tenido un final muy diferente. En el año 1999, la NASA perdió la sonda Mars Climate Orbiter, porque un equipo usó pulgadas mientras que el otro equipo usó metros en los cálculos. Como resultado, la sonda se estrelló contra Marte costando $327 millones. Desde entonces, la NASA usa estrictamente el sistema métrico para evitar más errores. Recuerda que si te está gustando este contenido, puedes apoyar dejando un like, comentario o suscribiéndote al canal. Continuamos. La Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C., albergaba el conocimiento de todo el mundo antiguo. Se dice que contenía hasta 700.000 pergaminos con textos de ciencia, medicina, filosofía y astronomía, pero un error histórico la condenó. Esta fue incendiada en múltiples ocasiones por diversas invasiones. La más famosa fue durante la conquista de Julio César en el año 48 a.C. Como consecuencia, se perdieron textos de grandes filósofos y científicos que pudieron haber adelantado la ciencia de manera impactante. La humanidad tuvo que redescubrir conocimientos que ya existían.
Se cree que si la biblioteca hubiera sobrevivido, la revolución industrial pudo haber ocurrido más de 500 años atrás. Aunque no se sabe exactamente cuántos libros se perdieron, algunos historiadores creen que contenían conocimientos sobre electricidad y máquinas de vapor. Hoy en día parece no ser algo muy importante, pero si nos ponemos en los pies de un ser humano de la era anterior a Cristo, sí que suena a algo realmente impactante. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, el emperador azteca Moctezuma cometió un error fatal. Él creyó que los españoles eran dioses enviados por Quetzalcóatl, y en lugar de enfrentarlos, los recibió con honores. Pero los españoles aprovecharon su confianza, capturaron a Moctezuma, saquearon Tenochtitlán y destruyeron el imperio azteca. Como consecuencia se vivió la caída del imperio azteca y la colonización de México. La destrucción de una civilización entera con conocimientos avanzados en astronomía, ingeniería y matemáticas. El inicio de la explotación de América por los europeos, y aunque los aztecas intentaron rebelarse, la viruela traída por los españoles acabó con más de la mitad de la población en pocos años. En 1859, un cerdo casi provoca una guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido. Todo comenzó cuando un granjero estadounidense disparó a un cerdo británico que estaba comiendo sus papas en las islas de San Juan, territorio disputado por ambas naciones. El incidente escaló y ambos países enviaron tropas a la isla dispuestos a iniciar una guerra por un cerdo. Debido a esto se desplegaron más de 400 soldados por un simple cerdo. Afortunadamente, la guerra nunca comenzó y la disputa se resolvió pacíficamente años después. El incidente sigue siendo considerado una de las guerras más absurdas de la historia. Técnicamente, Estados Unidos y Reino Unido estuvieron en guerra por 13 años por un cerdo, hasta que firmaron un tratado en 1872. Después de la Primera Guerra Mundial, los países vencedores impusieron a Alemania el Tratado de Versalles. Este la obligaba a pagar enormes indemnizaciones, reducir ejército y perder territorios. Este tratado fue un error catastrófico, porque en lugar de garantizar la paz, sembró el resentimiento que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, la crisis económica alemana llevó al ascenso de Hitler. La Segunda Guerra Mundial estalló solo 20 años después. Se aprendió la lección y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ayudó a Alemania y Japón en lugar de castigarlos. John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes de la historia, advirtió que el tratado provocaría otra guerra y efectivamente tenía razón. En el tiempo en que los nazis usaban la máquina Enigma para enviar mensajes secretos, creían que su cifrado era imposible de romper. Pero el matemático británico Alan Turing descifró Enigma en 1941, permitiendo que los aliados interceptaran mensajes nazis y ganaran ventaja en la guerra. Los nazis usaban frases repetitivas que facilitaron el descifrado, al igual que subestimaron a los criptógrafos británicos. Los nazis no cambiaron sus códigos lo suficiente, permitiendo que los aliados anticiparan ataques. Se estima que Turing acortó la guerra mundial en al menos 2 años, salvando así millones de vidas. Si te gustó esta información, hay una película basada en esta gran historia llamada El Código Enigma. En 1628, Suecia construyó el Vasa, un barco de guerra gigantesco, pero cometieron un error fatal. Pusieron demasiados cañones y decoraciones haciéndolo inestable. El barco se hundió en su primer viaje a solo 1.3 kilómetros del puerto, convirtiéndose en uno de los fracasos más costosos de la historia naval. Hoy en día, el Vasa es una atracción turística en Estocolmo, donde se puede ver su estructura casi intacta. En el siglo XVII, los tulipanes se volvieron un símbolo de estatus en Holanda. Su precio subió tanto que la gente vendía casas enteras para comprar bulbos de tulipán, pero en 1637 la burbuja colapsó de la noche a la mañana, arruinando a miles de personas y hundiendo así la economía. Esta crisis es considerada la primera gran crisis financiera de la historia. A finales de los 90, Yahoo era el líder absoluto de Internet, con un buscador que dominaba el mercado. En 1998, dos jóvenes emprendedores, Larry Page y Sergey Brin, ofrecieron vender su motor de búsqueda Google a Yahoo por $1 millón. Yahoo rechazó la oferta porque no veían valor en mejorar su algoritmo de búsqueda. ¿Cuál fue el error? Yahoo subestimó la importancia de los motores de búsqueda eficientes y dependía de anuncios y directorios manuales en lugar de un buen algoritmo. En 2002 intentaron comprar Google por $3.000 millones, pero esta vez Google lo rechazó. Como consecuencia, Google se convirtió en la empresa más poderosa de Internet con un valor de más de $1.5 billones, mientras que Yahoo perdió relevancia y fue comprado por Verizon en 2017 por solo $4.8 mil millones. Hoy Google controla el 92% del mercado de búsquedas, mientras que Yahoo es apenas una sombra de lo que fue. Como dato curioso, Yahoo también rechazó comprar Facebook en 2006 por $1.000 millones. En la década del 2000, Nokia era el líder indiscutible de los celulares, con modelos como el icónico 3310 y la serie N. Pero cuando Apple presentó el iPhone en 2007, Nokia desestimó los smartphones táctiles creyendo que su modelo de negocio seguiría funcionando.
Nokia apostó demasiado tiempo por el sistema Symbian, mientras Android y iOS crecían. Nokia no logró innovar a tiempo y perdió el liderazgo. Nokia pasó de ser el mayor fabricante de celulares a desaparecer del mercado en menos de una década. Apple y Samsung tomaron el control de la industria. En 2013, Nokia fue vendida a Microsoft por solo $7.000 millones, una fracción de su antiguo valor. En 2017, Nokia intentó regresar con Android, pero el mercado ya estaba saturado. Antes de que Facebook dominara el mundo, MySpace era la red social más grande del planeta. Sin embargo, cuando Facebook comenzó a crecer, MySpace cometió errores fatales que lo llevaron al olvido. ¿Cuál fue el error? Permitieron que la plataforma se volviera lenta y sobrecargada de anuncios. No lograron atraer a desarrolladores de aplicaciones como Facebook. Cambiaban constantemente su diseño, lo que confundía a los usuarios. Como consecuencia, Facebook superó a MySpace y hoy es la red social más grande del mundo. MySpace perdió millones de usuarios y fue vendida por solo $35 millones en 2011. Hoy en día, MySpace sobrevive como un sitio de música, pero su influencia es mínima. Justin Timberlake compró MySpace en 2011 con la esperanza de revivirlo, pero no funcionó. Estos errores cambiaron el destino del mundo, y lo más importante es que no fueron los únicos. En la segunda parte veremos decisiones aún más catastróficas. Errores que costaron imperios, fortunas y miles de vidas, y que nos dejan una pregunta inquietante. ¿Seguimos cometiendo los mismos fallos hoy? No te pierdas el final de esta serie porque lo que viene puede hacerte ver la historia con otros ojos. Si este video te gustó, déjame un like, suscríbete y activa la campana para no perderte la segunda parte. ¿Qué opinas de estos errores? ¿Cuál crees que fue el más absurdo? Déjalo en los comentarios, te leo.